El balcón. Había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. En esa época, casi todo un barrio se iba a un balneario cercano. Una de las casas abandonadas era muy antigua. En ella habían instalado un hotel y apenas empezaba el verano, la casa se ponía triste, iba perdiendo sus mejores familias y quedaba habitada nada más que por los sirvientes. Si yo me hubiera escondido detrás de ella y soltado un grito, ésta enseguida se hubiese apagado en el musgo. Tenemos el gusto otra vez de tener con nosotros a Ricardo Pallares en esta serie sobre anécdotas y poetas. ¿Y cómo te va, Ricardo? ¿Qué tenés preparado para nosotros esta tarde? Bueno, en términos generales diría que me va bien, sobre todo pensando en el autor que vamos a comentar o a evocar en el día de hoy, que es Felisberto Hernández, que siempre es una fuente de placer poder leerlo y poder comentarlo y valorar su ubicación en el tiempo y en el proceso de la literatura del Uruguay. Claro, Feliberto, qué personaje interesantísimo. Decime, Ricardo, ¿y vos tuviste encuentros con él? Sí, pocos, pero tuve algunos encuentros. Uno de ellos fue en un mes de febrero, en un ciclo cultural que se hacía tradicionalmente en el Ateneo de Montevideo, donde los autores y creadores presentaban su obra o leían sus textos. Y recuerdo un día de un febrero caluroso y hostil, con la sala principal casi llena, en la que los hombres de riguroso saco, camisa y corbata, anudada, no era cuestión de andar con la corbata y el cuello sueltos, sufríamos aquel bochorno de un sábado por la tarde. Y Felisberto ese día optó por leer el cuento El balcón. Y en determinado momento, tal como él lo evoca después en el cuento homónimo del libro, Nadie encendía las lámparas, se percibió cierto malestar producto del calor, de la fatiga o de la semipenumbra en la que se trabajaba para evitar el sol en forma directa. Y Felisberto captó aquel malestar. Entonces interrumpió la lectura e introdujo un cuento adventicio, le adjuntó un desarrollo narrativo paralelo pero derivante, con lo cual recuperó la atención del público y ahí siguió leyendo con todo entusiasmo. Qué bárbaro. Bueno, claro, eso era un testimonio y una evidencia notoria del dominio del instrumento. Era un gran narrador oral. Contame, vos ¿qué pinta tenía? ¿Cómo se presentaba? ¿Sí? ¿Cómo te impresionó a vos? Bueno, me impresionó como un hombre muy misterioso y al mismo tiempo muy franco. Era ligeramente grueso, más bien bajo, de mirada esquiva y repentina, rápida, y bien, y lleno de ocasionales ideas o comentarios. De manera pues que a mí me impresionó mucho. Tiempo después lo encontré en casa de su esposa
Reina Reyes, que me había invitado especialmente para que fuera, porque iba a haber una reunión o tertulia con motivo de algún aniversario que ahora no recuerdo. Y estaban algunas figuras de la intelectualidad uruguaya. Y de pronto la esposa le dijo, aprovechando que en una cosa familiar era permisible quitarse el saco y disfrutar de la camisa de manga corta, que era todo un privilegio, casi rozaba el pudor. Bueno, quitarse el saco y estar con camisa de manga corta. Y entonces la esposa le dice, a ver, Felisberto, mostrale a tus amigos cómo es que tú te ejercitas para el piano. Entonces él extendió el brazo derecho e inició un movimiento ondulatorio en la superficie de sus músculos, desde los dedos hasta el hombro, con un automatismo impresionante. Movía solo y ondulaba solo toda la superficie y el trayecto del dorso de su brazo derecho. Bueno, así fue que el segundo encuentro. Y había, como se trataba de personalidades, había, se supone, muchos deseosos de usar de la palabra, o que les tocara en algún punto monopolizar la palabra, o usarla como elemento centrador de la atención en el yo personal. Entonces, en esas circunstancias, Felisberto entornaba un poco los ojos y se mandaba un chiste de gallegos, de extranjeros, un chiste intenso, de impacto, de desenlace a modo de látigo, y hacía explotar la carcajada, con lo cual él recuperaba el protagonismo de la reunión, diciendo, aquí nadie me emparda como narrador. Bueno, así puedo hacer una evocación circunstancial en este momento de los primeros encuentros que yo tuve con Felisberto, que era curioso desde todo punto de vista. El padre, cuando lo inscribió, dijo al oficial, Feliciano Felisberto Hernández Silva, y el escribiente anotó Feliciano Félix Berti. Desde el origen fue singular, único y diríamos irrepetible, con un encuentro y desencuentro en torno de su verdadero yo y por tanto de su verdadera identidad. En alguna medida su literatura es una literatura del yo, porque el narrador generalmente es el protagonista de las historias, de los cuentos, y avanza en claves autobiográficas, ¿verdad? Bien, esa es la imagen inicial que puedo transmitirte. Decime, Ricardo, ¿y cuál es la originalidad entonces de Felisberto en relación a los narradores de su época? Mira, en primer lugar, la temática centrada en el recuerdo, en la reconstrucción y construcción del recuerdo, que no es inerte sino activo. El centramiento en el plano subjetivo o intrapsíquico del yo, una literatura que deriva, que pasa de un tema a otro por asociación y que se vuelve un relato de fragmentos
y por lo tanto un relato que no está hilvanado por el tiempo, que no es lineal, que pasa a ser discontinuo y heterogéneo, una narrativa que incluye el mundo de los sueños y por tanto de la fantasía, fundamentalmente de la fantasía erótica y de la fantasía del mundo del deseo. Hay siempre entre las historias y las escenas de sus relatos pulsiones de carácter instintivo, de carácter emotivo muy fuertes, que adquieren sin duda valores simbólicos de naturaleza sexual o erótica, para referirlo en forma más amplia y genérica. Decime, Ricardo, a partir de esta anécdota que contás donde se mandó un chiste en medio de la reunión, ¿también en su literatura aparece el humor? Ay, sí, con intensa frecuencia y con mucha oportunidad. Ahora vamos a ver un pasaje, si a ti te parece y tu audiencia o nuestra audiencia lo admite, a leer un breve pasaje para ver la fuerte presencia que tiene el humor en su literatura. Es un rasgo que tiene elementos del movimiento literario surrealista de origen francés, en una manera abierta, nueva o diferente, pero es siempre un humorismo transgresor, de manera que llama la atención por esos motivos. Por ejemplo, en el cuento Nadie encendía las lámparas, en el que se narra una tertulia de las que eran de uso en la época, y en el quinto o sexto párrafo el narrador dice que hay un personaje que le quiere hacer el cuento a él, cuando el narrador había ocupado el lugar del protagonismo, del protagonista, a solicitud de los dueños de casa, ¿verdad? Y entonces dice, entre los que oíamos, había un joven, oían a un político que se mete a contar su propio cuento, no sea cosa que quede para atrás. Entonces dice, entre los que oíamos había un joven que tenía algo extraño en la frente. Era una franja oscura en el lugar donde aparece el pelo, y ese mismo color, como el de una barba tupida que ha sido recién afeitada y cubierta de polvos, le hacía grandes entradas en la frente. La imagen es al revés. No son las entradas de la frente despejada por la calvicie, sino las entradas de esa sombra que es la frente que se afeitó para impresionar como una persona más inteligente de lo que se creía, ¿verdad? Miré a la mujer del pelo esparcido y vi con sorpresa que ella también me miraba el pelo a mí. Es la sobrina de las viudas dueñas de casa, esta mujer. Y fue entonces cuando el político terminó el cuento y todos aplaudieron. Fíjate la forma de conjugar el verbo para autoexcluirse y expresar su condena sobre los valores del que es aplaudido, pero no por él. Yo no me animé a felicitarlo y una de las viudas dijo, siéntense por favor, y todos lo hicimos, y se sintió un suspiro bastante general. Pero yo me tuve que levantar de nuevo porque una de las viudas me presentó a la joven del pelo ondeado. Fíjate el valor simbólico, tengamos en cuenta
todos nosotros, el valor simbólico del pelo y el valor simbólico proyectivo de la mirada. Los ojos del narrador miran el pelo de la sobrina de las viudas, esparcido, erótico, sensual, por lo menos. Muy bien. Una de las viudas me presentó a la joven del pelo ondeado. Resultó ser sobrina de ella. Me invitaron a sentarme en un gran sofá para 3. De un lado se puso la sobrina y del otro el joven de la frente pelada. El rasgo, la marca del personaje, todos los personajes de Feliberto tienen una marca. Algo que les señala la individualidad irrepetible. Este pasa a ser directamente ahora el joven de la frente pelada. No necesita nombre ni apellido. Iba a hablar la sobrina, pero el joven la interrumpió. Había levantado una mano con los dedos hacia arriba, como el esqueleto de un paraguas que el viento hubiera doblado, y dijo: adivino en usted un personaje solitario que se conformaría con la amistad de un árbol. Típico intervención o fruslería de una tertulia literaria en el ambiente de los montevideanos de los años 40. Gesto el del personaje que lo señala a esa marca de la frente pelada, la señala ahora como una posible señal de identidad sexual dudosa, porque el gesto de la mano de alzar el brazo con los dedos a modo del esqueleto de un paraguas invertido, más parece un gesto femenino que varonil en el contexto. Bien, entonces estos elementos están pautando lo que yo te expresaba respecto del humorismo. Y agrega: estaba este joven recién peinado y tenía, este es otro que se arrima al sofá, estaba recién peinado y tenía gotas de agua en las puntas del pelo. Una vez yo me peiné así cuando era niño y mi abuela me dijo: parece que te hubieran lambido las vacas. El recién llegado se sentó en el lugar de la sobrina y se puso a hablar. Bueno, este es otro rasgo en la literatura de Feliberto Hernández: el uso de expresiones del habla rioplatense. La suya es una escritura que recoge formas muy expresivas de la oralidad. Dice de pronto una chiquilina, que es una expresión propia del español del Río de la Plata. En el español peninsular, chiquilín, chiquilina quiere decir niño muy pequeño, y acá quiere decir en forma franca, quiere decir adolescente, joven, ¿verdad? Entonces el discurso de Feliberto anticipa en mucho lo que posteriormente sería el coloquialismo o el prosaísmo de Hellman y de Benedetti. Por vía de la idiosincrasia del lenguaje, se recrea todo un ambiente y una atmósfera de época. Filiberto ha sido vuelto a reeditar una y otra vez. ¿Qué es lo que lo hace a este narrador? Un narrador ya un clásico, ¿no? Pues hasta el teatro lo han llevado. Sí. Bueno, porque es inagotable, es una literatura abierta. No hay nada que esté cerrado ni que sea conclusivo.
todo es y pasa a ser otra cosa, todo se carga de elementos simbólicos, todo adquiere asociación de ideas o asociación de imágenes o asociación de recuerdos o formas de construir el recuerdo o formas de producirse el recuerdo o el sueño que le dan estos rasgos de particularidad, estos rasgos de una originalidad intensa e intransferible. La sobrina de las viudas de este cuento le pregunta al narrador si no podría interrogar a uno de los personajes de su cuento, del cuento inicial que está aludido pero no está contado. El cuento habla de un cuento que está en una pausa técnica que no se conoce, que es desconocido. Y sobre ese cuento la sobrina de la viuda dice, ¿usted no podría preguntarle al personaje por qué se suicidó? Y el narrador le contesta, sería tan imposible como preguntarle algo a la imagen de un sueño. Qué divino, qué divino. Fantástico. Y toda la narrativa de Hernández es así. A veces es morosa, lenta, un poco recargada, vuelve un poco sobre lo mismo. Y el mundo del recuerdo se transforma en algo que se parece a una rumiación, a un volver a pasar por el recuerdo y por la palabra o por el discurso narrativo los hechos significativos o los hechos de los que quiere ocuparse. Pero es una de las formas de imponerse su singularidad. Ha sido muy traducido, ¿no? ¿Qué valoración tiene el extranjero en el extranjero? Mira, es muy intensa. Empezó en América Latina con el grupo colombiano de Barranquilla, García Márquez, Rulfo, Cepeda Zamudio. Luego se extendió Vargas Llosa, Carlos Fuentes, por nombrar algunos que en este momento evoco en la memoria repentina, pero constituyó un impacto transformador, enriquecedor, generó derivas y crecimientos, transformaciones de las técnicas y de los procedimientos narrativos muy apreciables, porque quedó a una distancia enorme de la literatura naturalista o realista. Felisberto, aun cuando tiene algunos relatos con elementos simbólicos y con elementos fantásticos, como dije hace un momento, tiene una fantasía que nunca se despega totalmente de lo real. Los anclajes con la realidad son muy fuertes, aun cuando más adelante, en una de sus novelas y de otros textos, aparece el tema del doble, yo y el otro, yo y mi otro yo, con un desdoblamiento que por momentos se hace inquietante y que en algunos casos adquiere una triple formulación. Pero no obstante esos aspectos, es una narrativa que clava profundamente en el centro de la originalidad y eso se vuelve permanente y por eso es clásico, porque su lectura es una forma de reencuentro. Siempre habrá ocasión de que el texto reviva en su potencial narrativo, en su potencial simbólico, en su potencial recreador, y en la evocación y en el recuerdo. Qué bueno este perfil que nos hiciste de Felisberto.
Ricardo Pallares, un gusto volver a charlar contigo y nos volvemos a ver la semana que viene. Muy bien. De pronto hablamos un poco más para saber, al decir de Nora Giraldi, si fue un pianista que devino en escritor o un escritor que quiso hacerse pianista, porque en definitiva fueron zonas de la creación en las que sintió casi siempre postergación, olvido o marginalidad. No fue muy valorado ni muy querido entre nosotros al principio. Más bien levantaba resistencias o prevención, cierta actitud de prudencia frente a una literatura rara, al decir de Ángel Rama. Muy bien, ha sido un gusto. Te saludo cordialmente y extiendo el saludo a tu audiencia, a la que agradezco comentarios elogiosos y la paciencia de escuchar, aunque espero a veces participar con ellos, compartir con ellos ciertos elementos de interés que están con fuerza viva en mi memoria y con mucha convicción en las valoraciones que me permito hacer. Así es, Nos Ricardo. vemos pronto. Chao, gracias, querido. Chao, chao. Ella levantó los párpados, después echó a un lado las cobijas y se bajó de la cama en camisón. Iba hacia la puerta que quedaba al balcón y yo pensé que se tiraría al vacío. Hice un ademán para agarrarla, pero ella estaba en camisón. Mientras yo quedé indeciso, ella había definido su ruta. Se dirigía a una mesita que estaba al lado de la puerta que daba hacia el vacío. Antes que llegara a la mesita, vi el cuaderno de hule negro de los versos. Entonces ella se sentó en una silla, abrió el cuaderno y empezó a recitar.